Ya, jóvenes, hay una asistencia de 5 alumnos. Vamos a partir con la clase de hoy día para no atrasarlos a ustedes y también para alcanzar a cumplir lo que tengo pensado tocar ahora. No olviden, por favor, que hoy día quedaron de avisarme si iban a asistir a las clases presenciales, ¿cierto? Eso me lo tienen que informar hoy día dentro de la jornada, ¿no? Por favor, me tienen que a ver qué acuerdo llegaron y si van a ir alumnos para que planifiquemos esa clase, ¿sí? Bien, lo primero Sí, que profe, vamos a ¿de qué hacer, clase está? ¿Profe? estamos hablando de una clase presencial que se hace la próxima semana, ¿Y cuándo lo dijo usted, la clase anterior? claro. Ah, no, la verdad que yo no lo escuché, profe. ¿Qué Ah, día se hace la clase? eso es lo que vamos a conversar. De hecho, habíamos conversado, una compañera había quedado de acuerdo en sondear la clase para análisis de datos de costos contables. Es la semana del 11 y el 18, o sea, la próxima semana, el lunes de 10 a 12 y el martes de 10 a 12. Ya. Entonces habían quedado hoy día de avisarme los compañeros si es que van a asistir o no. De hecho, me plantearon que podía haber algunos problemas, pero esa es la idea, ¿cierto? Entonces, hoy día, por favor, al final de la clase, ¿quién es la delegada? Lo que pasa es que había otro compañero de delegada, yo soy subdelegada, profe. Ah, no importa, subdelegada, mejor todavía, porque usted siempre la veo, usted es Linda Ábalos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Ve? Yo siempre la veo en clase, entonces, Linda Ábalos. Entonces, lo importante sería de que me indiquen de aquí al viernes, ojalá, si van a asistir y cuántos alumnos van a asistir, ¿cierto? La nómina de los alumnos que van a asistir. El horario es de lunes de 10 a 12 del día y el martes de 10 a 12 del día. Perfecto. Ese es el horario. Ahora, dependiendo de la asistencia, tenemos que cambiar la hora de las clases virtuales, porque yo de todas maneras les voy a hacer clases virtuales, ¿eh? No por el hecho de que no vayan, igual les voy a hacer clases virtuales el lunes. Entonces las clases virtuales serían desde las 14 horas, ¿cierto? Para que usted lo anote también, por favor. El virtual el lunes, si es que van, por supuesto, que el día que tenemos clase, sería desde las 14:30 a las 16 horas. A las 16 horas, ¿cierto? Ahí haríamos la clase virtual. Y el miércoles sería igual al mismo horario. Sí, no, tengo que cambiarla, fíjese. Porque lamentablemente, ¿qué horario les acomoda a ustedes para hacer clases si es que tuviéramos que ir? Profe, de mi punto de vista, yo creo que en la mañana, porque en la tarde igual uno con los niños más que nada. Claro, lo que pasa es que Bueno, me de mi fijaron. parte, de mi Sí, punto de vista, profe, se lo digo yo no sé si mis compañeros están de acuerdo. sí, lo que pasa es que me fijaron de horario para ustedes de hacerles clases los lunes y martes de 10 a 12 y el día lunes nosotros teníamos clase a las 10. Porque podríamos cambiar el día para otro día. Se podría hacer como, déjenme ver. Mire, déjenme echar una miradita y nos ponemos de acuerdo con la delegada, con la señorita Linda, para el horario, ¿ah? Pero tengo que hacer clases virtuales. Lo único que podría hacer la clase virtual, la verdad es que en la mañana estoy complicado porque me citaron a hacer clases presenciales a ENAC, ¿cierto? Tengo que ir a hacer clases presenciales los días lunes y martes. Y el horario que tengo que estar en ENAC es desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, ¿cierto? Ese es el horario. Entonces tenemos que buscar un ¿Le puedo horario. hacer una consulta? Sí, por supuesto. Pero respecto a las clases presenciales y las clases virtuales, ¿para los presenciales será lo mismo que los virtuales? Mire, en el caso de usted, la clase presencial se va a dedicar exclusivamente al uso del sistema de Fontana. Las clases Ya, profe. presenciales, porque esas son las prácticas, ¿cierto? Entonces, por eso que ustedes tienen que evaluar y me tienen que avisar si van a asistir o no a las clases, pero las clases presenciales de ustedes son prácticamente del uso del sistema de Fontana,
porque necesitamos, a lo mejor, a los que no tienen práctica o que no aprendieron a usar el sistema, que tengamos esas clases. Pero eso me lo tienen que avisar ustedes, ¿ya? Entonces yo le encargo, señorita Linda, que usted me diga quiénes van a asistir a clases. Sería el lunes y martes de 10 a 12 del día. Ya, profe. ¿Mm? De aquí al viernes le tengo la nómina. Perfecto, y me manda un WhatsApp o un correo, ¿cierto? Me dice, yo soy la Ok. delegada, un correo. Yo soy la delegada le pone diurno y me manda el detalle. Y vemos después cómo podemos hacer las clases virtuales, ¿cierto? Porque ahí hay un problemita con los horarios. Pero vamos a tratar de ajustar. Y ahí yo voy a saber qué clases son las que se van a hacer y cuáles no. Y podemos de alguna manera coordinar, ¿cierto? Ya, pero el compromiso entonces es que me va a avisar usted de aquí al viernes, ¿cierto? Sí, profe, no hay problema. Muchas gracias. Ya. Partamos entonces con la clase de hoy día, que es lo que nos convoca. Vamos a ver un pequeño repaso de lo que estábamos viendo, ¿cierto? Yo voy a cargar otro PPT, que es el de la presentación del curso, para que lo podamos ver, ¿cierto? Hay baja asistencia, jóvenes, ¿eh? ¿Sí? Me imagino que es por alguna razón, pero hay bajita asistencia. Este es el que me interesa, la presentación del módulo. Ya. Entonces, lo que estábamos haciendo nosotros en el curso es esto, ¿cierto? Esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo análisis, instrumentos y modelos de análisis de información contable, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo en términos generales. Vimos la diferencia entre lo que era un análisis de cuenta y lo que es análisis contable. Y estamos viendo algunos instrumentos para evaluar el balance general y el estado de resultados, ¿cierto? Ahí están. Ahora, ¿qué es lo que me interesa que ustedes aprendan? Es a usar los instrumentos, ¿cierto? Tienen que aprender a usar los instrumentos y para eso tienen que conocer principalmente los indicadores de liquidez o indicadores financieros, ¿cierto? Mejor dicho, y tienen que establecer algunas consideraciones. Por ejemplo, tienen que saber determinar el patrimonio de una empresa, tienen que saber determinar qué es una tendencia, ¿cierto? ¿Para qué se usa? Las herramientas para cómo se deben usar los ratios, ¿cierto? Ese es el sentido que tiene esta evaluación y los conocimientos que ustedes tienen que demostrar que adquirieron, ¿cierto? Entonces vamos a ir haciendo un pequeño repaso y vamos a terminar de pasar la materia. Y vuelvo a preguntar, porque no me gustaría encontrarme con sorpresa, si han entrado al sistema de Fontana. ¿Todos entraron al sistema de Fontana? No veo una respuesta muy afirmativa. Yo de mi parte sí, profe. Ya, ¿alguien no ha entrado? ¿Entró también? Sí, profesor. Y ahí no tuvo problema. Ninguno. Alguien voy a preguntar porque me interesa, no vaya a tener sorpresa. Vamos a notar. Señor Don Henry, ¿entró al sistema? Sí, profesor. Muy bien. Tengo un iPhone que dice Franche. ¿Quién será? Yo, profe. ¿Y quién es usted? Francesca Lascano. A Francesca, muy bien. Ahí está, ahora ya la conozco, ya Francesca. ¿Usted entró al sistema de Fontana? Profe, yo le voy a ser bien sincera, no he logrado entrar. ¿Qué No le le voy a pasó? estar mintiendo, es Sí, que no, lo que pasa, profe, es que yo estoy acá en Ovalle y la señal igual es un poco complicada. ¿Pero sabe entrar? Sí, usted dejó grabada una clase y que esa fue la que la vi, que uno podía entrar mediante lo que nos había dado, que era ¿cuánto se llama? El número de alumnos, el código de El alumnos. número de alumnos y como la contraseña, que era 2, parece una cosa. Perfecto, bien. Pero mire. Pero igual, de todas maneras, profe, yo voy a revisar porque voy a tratar de ponerme al día para tratar de poner
¿cuánto se llama? Para poder entrar a la aplicación, sí. a la aplicación, al sistema Fontana, con el afán de que yo cuando pueda estar presencial, también si tengo alguna duda, porque pretendo ir presencial igual de todas maneras, profesor. Ya, muy bien. Sí, no, le agradezco la sinceridad porque no me gustaría que se encontraran en la semana de las pruebas, de la evaluación del uso del sistema, con que ahí no pueden entrar, ¿cierto? La señorita Isabel, ¿ha logrado entrar? Sí, profe, no he tenido problema. Muy bien, gracias. Jocelyn Vergara, ¿entró? Sí, profesor, ningún problema. Ya, Linda me dijo que sí había entrado, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Y me queda la señora María Olivo. Sí, profe, si puede entrar al sistema. Perfecto, ninguno tuvo problema entonces, muy bien. Entonces me quedo tranquilo de que excepto la señorita Francesca, que va a tener que intentar entrar ahora y me cuenta después el sábado la ayudantía o cuando nos veamos la próxima semana, ¿ya? De ahí ¿Profe? vamos, ¿sí? Sí, profe, no hay ningún problema. Me Bien. están preguntando cuántas semanas van a ser las clases presenciales. 1, 2, o sea, yo tengo planificado acá, se las voy a leer. Déjeme ver dónde la tengo planificada, las clases presenciales, que la acabo de guardar. ¿Dónde la guardé? Déjame ver esto. Tengo aquí en mi mano. Es el orden va contra lo que más. Déjeme ver dónde la dejé. Acá está. Ya. Las clases presenciales para ustedes están consideradas las semanas del 11 y del 18. La semana 11 y del 18. De 10 a 12 horas. O sea, ¿serían 2 Lunes. semanas, profe? ¿Ah? ¿Serían 2 semanas o no? A ver, déjame ver. 2 semanas. La semana del 11 y la semana del 18. La semana del perfecto. 11 sería la próxima, ¿cierto? Sí. Y ese sería de 10 a 12, el día lunes, y el martes de 10 a 12. Ya, profe. Y la semana del 18 también sería de día 12 y de el lunes y de 10 a 12 el día martes. Perfecto. Entonces ustedes me confirman. Ya. Entonces vamos a empezar, esto lo vamos a dejar acá, y vamos a empezar a ver la materia, y yo voy a ir haciendo preguntas de la clase anterior, ¿cierto? Y vamos a ir viendo. Deme un segundito que no encuentro. Estoy aquí. Ya, ahora sí. Entonces ahí sí, ahí. Se me había perdido una herramienta de trabajo. Ya. Entonces vamos a partir ahora, vamos a compartir pantalla. Y vamos a ir haciendo un repaso general con la PPT del curso, el que tenemos en la actualidad. Y vamos a partir viendo cosas muy generales y después vamos a ir a lo particular, ¿cierto? Primero estábamos viendo acá. Entonces estábamos viendo aquí qué eran los impuestos. ¿Se acuerdan lo que eran los impuestos? Perdón, aquí me equivoqué, abrí una pantalla equivocada. Perdón. Aquí abrí una pantalla equivocada. Y aquí estamos, ¿cierto? Aquí estamos. Este es estamos viendo aquí. Déjenme ver un poquito. Mirando acá algunas cositas para lenta mi conexión, parece que pasa. Algo le pasa a mi conexión de internet, parece que está muy lenta.
Ya. Aquí estábamos, ¿cierto? Estábamos viendo la diferencia entre el análisis contable y el análisis de cuentas. Vamos a irnos acá. ¿Alguien me puede decir qué es el análisis de una cuenta contable? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el análisis de cuenta? Profe, ¿Sí? yo tengo anotado que es un análisis que estudia la situación financiera económica de una empresa. Pero estoy preguntando por el análisis de una cuenta contable, no por el análisis de la contabilidad, o un análisis contable. Estoy hablando de análisis de cuenta contable. ¿Se acuerdan que dijimos que había una diferencia? Ya. Lo voy a repetir para que la conozcan, ¿cierto? Y no se olviden, por favor, porque es importante que ustedes conozcan cuál es la diferencia entre el análisis de una cuenta contable y un análisis contable, que son cosas distintas, ¿cierto? Son cosas que no guardan relación. Entonces, lo primero que hay que decir que el análisis de la información contable es distinto al análisis de las cuentas contables. Son otra cosa, son totalmente distintas, ¿cierto? Y podemos decir que el análisis de la información contable es el análisis de lo que usted dijo, la situación financiera y económica de una empresa, ¿cierto? Eso es el análisis de la información contable. En cambio, el análisis de la cuenta contable es determinar las partidas que componen el saldo de una cuenta contable. Por ejemplo, decíamos que si yo quiero ver el análisis de la cuenta contable de banco, tengo que tener la conciliación bancaria, ¿cierto? Si quiero ver el análisis de la cuenta existencia o mercadería, tengo que tener el detalle de las mercaderías que componen el saldo. Qué cantidad, qué precio, qué total, ¿cierto? De eso se trata. Así que eso, por favor, ustedes tienen que tenerlo muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis de la información contable y el análisis de las cuentas contables? Y lo primero que tienen que saber es que no es lo mismo, ¿cierto? Son cosas distintas. Ya. Vamos viendo después. Después teníamos a grandes rasgos los análisis del balance general, ¿cierto? Y decíamos que el análisis comparativo era comparar las cifras, ¿cierto? De dos periodos, dos o más periodos, ¿cómo se llama? Contables. Y uno lo que hace es determinar las diferencias y ve las variaciones de un periodo con respecto al otro. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Cuando decíamos, por ejemplo, que si en el periodo 1 había una, lo voy a ir haciendo aquí para que ustedes tengan, ¿cómo se llama? Vamos a ir agregando aquí, aunque parezca increíble. Vamos a suponer que yo tengo la cuenta caja, en el periodo 1 tengo 100. Y en el periodo 2 tengo 120, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia absoluta? Al periodo 2 le tengo que restar el periodo 1, ¿cierto? La diferencia absoluta sería... ¿Cuánto sería? 20, ¿cierto? Porque 120 menos 100, menos 100. Estoy tratando de terminar. ¿Y cuánto es la variación? La variación entre el periodo 2 respecto al 1. ¿Cómo lo puedo determinar? ¿Cuál es el porcentaje de variación? ¿Se acuerdan cómo se calculaba? Yo tengo que dividir la variación y es igual a 20 dividido por 100. Y esto es igual al 20%. ¿Se acuerdan de eso cuando hacíamos el análisis comparativo y determinábamos la diferencia y después veíamos el porcentaje en que había variado una cuenta y veíamos si era positivo o negativo? Ya, eso es el análisis comparativo, donde yo comparo que hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de la cuenta caja, donde yo determiné las variaciones de un periodo con otro y determiné que había una diferencia absoluta de 20 y que correspondía a una variación del 20%, ¿cierto? Un aumento del 20%, porque es positivo. Después, el análisis de tendencia, ¿qué es lo que muestra y para qué sirve? Para mostrar la tendencia que tiene cualquier cuenta contable, cualquiera. Y aquí es re importante señalar que el análisis de tendencia se puede hacer para cualquier cuenta contable. Hay muchos que piensan que solo se debe hacer para las cuentas de ingresos, como venta, costos de venta. No. El análisis de tendencia se puede hacer para cualquier
cuenta contable, ¿cierto? También habíamos visto, por favor, si hay alguien que hay un tema que siente que no lo ha visto, que no lo quedó suficientemente claro, me interrumpe, por favor, para repasar, ¿sí? Y habíamos visto también en los análisis proporcionales, que era un cálculo de la proporción que representa una cuenta o rubro sobre un total definido. ¿Cierto? Eso es más o menos. ¿Se acuerdan que eso es una proporción? Entonces, cuando hablamos de análisis financiero, estamos hablando de proporciones. ¿Mm? Y por último, vamos a ver los análisis indicadores financieros. Y aquí vamos a ver los indicadores más comunes, que son el de liquidez. ¿Cuál otro? Más común. Endeudamiento. ¿Cuál otro? ¿Qué otro vamos a ver? Y los de rentabilidad, ¿cierto? Esos son los que vamos a ver. Esos son los que tendríamos que haber visto. Nosotros hicimos algunos ejercicios y pudimos ver algunos ejemplos de análisis de tendencia, pudimos ver análisis de estados financieros proporcionales y nos habíamos quedado ahora con las razones financieras, ¿cierto? La razón de liquidez también la vimos y nos toca ver ahora estas tres razones, ¿cierto? Que son las de endeudamiento, de rentabilidad y solvencia. Esas son las que me interesa que vamos viendo, ¿cierto? Y lo primero que me interesa que veamos es, antes de entrar a la parte teórica, ¿cierto? Antes de entrar a la parte teórica, veámoslo con un ejemplo. ¿Les parece? Vamos a ir a abrir una página Excel para que ustedes lo tengan acceso y puedan ayudarme. Entonces vamos a compartir, vamos a abrir una página Excel. Déjenme abrirla primero. Esta misma. Entonces la página está Excel. Entonces vamos a ver los indicadores de endeudamiento, ¿cierto? Dijimos, y vamos a ver los de rentabilidad. ¿Y cuál dijimos otro que íbamos a ver? ¿Se acuerdan? ¿La solvencia, profe? Solvencia, muy bien. Esos son los indicadores. Ya. Vamos a partir con los indicadores de endeudamiento. ¿Y qué es lo que me indica los indicadores de endeudamiento? ¿Cómo está distribuida o qué relación tiene los niveles de endeudamiento con algún factor que yo tenga dentro de la empresa? Suena raro, suena complicado, pero es muy simple. Miren, vamos Profe, a disculpe, suponer... ¿cómo ver la liquidez también? La habíamos visto, pero la podemos ver de nuevo, no hay Ya. problema. La Perfecto. agregamos aquí. Liquidez, la agregamos, no hay problema. Y podemos ver también todos los indicadores. Entonces vamos a partir por el de liquidez, que es el más fácil y el que siempre se pregunta, ¿cierto? Los indicadores de liquidez que ustedes tienen que conocerlos. Entonces, vamos a decir que el indicador de liquidez, ¿qué es lo que me mide? La capacidad de la empresa de hacer frente a su obligación de corto plazo, ¿cierto? Y lo voy a escribir aquí. Esto es capacidad de hacer frente a obligaciones de corto plazo. Eso es, ¿cierto? Eso es lo que mide. Entonces aquí vamos a poner mide mejor. Mide la capacidad de hacer frente a las obligaciones de corto plazo. Y dentro de esto teníamos algunos, habíamos visto dos en particular que eran los indicadores que nos interesaban. La primera era el de liquidez proveniente tal o razón de liquidez, ¿cierto? ¿Qué otro nombre recibía? Para ponerle todos los nombres por si acaso. ¿Qué otro nombre?
¿Qué otro nombre ¿Podría puede? ser los ratios, profe? Ratio de liquidez, ¿cierto? Ratio de liquidez. Liquidez. ¿Y qué Y otro los podría ser? indicadores, pues. ¿Ah? Indicadores igual. Indicadores ¿no? de liquidez. Sí. De liquidez, ¿cierto? Ya, y aquí vamos a nombrar el propiamente tal, que es el activo corriente dividido por el pasivo corriente, ¿cierto? Ese es el indicador que más comúnmente se usa. ¿Y qué es lo que me indica este indicador? ¿Cuántos? Minúscula. Indica cuántos pesos tengo de activo corriente para hacer frente a 1 peso de pasivo corriente. Eso es lo que me indica, ¿cierto? Vamos a hacer unos ejemplos. Vamos a suponer que yo tengo un activo corriente de 250.354 pesos. Ese es mi activo corriente, ¿cierto? Vamos a suponer que ese es mi activo corriente. Entonces aquí le vamos a poner activo corriente. Y vamos a suponer que tengo un pasivo corriente de 120.384. Listo. Ahí tengo ese pasivo corriente. Tengo un activo corriente de 25.354 y un pasivo corriente de 12.384. Entonces, el índice de liquidez sería los 25.354 dividido por los 12.384. Y eso me da, le vamos a poner decimales, le vamos a poner 2 decimales. Y ese es el índice de liquidez para esa situación, ¿cierto? Donde yo tengo un activo corriente de 254.354 y tengo un activo corriente de 12.384. ¿Alguien me podría decir qué significa ese 2.05 pensando en esta definición? ¿Alguien se atreve a decirme? ¿Qué significa la 205? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿El porcentaje, profe, o no? Mire lo que dice aquí. Dice que este indicador, el que acabamos de calcular, indica cuántos pesos tengo de activo corriente para hacer frente a un peso de pasivo corriente. Entonces, ¿qué significa ese? Que tiene 2 pesos punto 05 para ¿Ya? hacerle frente al pasivo corriente, ¿o no? Mire, dice aquí, ¿cuántos pesos tengo para hacer frente? Tengo 2.05 pesos para hacer frente a 1 peso de pasivo corriente. O sea, tengo 2 pesos Ya. 05 para hacer frente a 1 peso de deuda. O sea, tengo cubierto más del doble la deuda, ¿cierto? O sea, tengo 2 pesos para pagar cada peso que debo. ¿Estamos de acuerdo? Profe, disculpe, ese 2.05 lo dividió el 25.354 por 12.384, ¿verdad? Claro, que es la fórmula. Ahí la fórmula, ahí Ya, está la fórmula de ratio. perfecto. Activo corriente dividido por pasivo corriente, me dice que es 2.05, significa que yo por cada peso que debo, tengo 2.05 para pagar. O que es lo mismo, que tengo 2 pesos 05 para pagar cada peso que debo, ¿cierto? Eso es los índices, ese me indica ese ratio, ¿sí? Ahora, vamos a, ustedes mismos, por favor, yo les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo, y ustedes lo calculan. Y me tienen que, además de calcular, decir qué significa. Entonces yo voy a decir aquí que tengo un activo corriente de 800 y tengo un pasivo corriente de 1800. ¿Me pueden calcular, por favor, el índice de liquidez? A mí me da 0,4, profe. Ya. 800 dividido por... ¿Alguien más le da una cifra distinta? Profe, ¿me lo 0,444. vuelve a repetir, por favor? ¿Cómo no? Estamos pidiendo que calcule el índice de liquidez de una empresa que tiene un activo corriente de 800 y un pasivo corriente de 1800. Entonces la pregunta es,
¿Cuál es el índice de liquidez y qué significa? Entonces la compañera me dice que a ella le dio 4, ¿cierto? ¿O eso le dio? ¿Cuánto le dio? Me dio 0.4, 4444. Perfecto, 0.444. Entonces me interesa saber si alguien me hizo el cálculo y si le da lo mismo. ¿Le dan lo mismo, profesor? Ya. ¿Cómo lo Profe, a hizo? mí igual me da lo mismo. Perfecto. ¿Cómo lo hicieron entonces? Tomaron Se dividió dividió el el activo 800. corriente ya por por el pasivo corriente. 1800. perfecto. Por- Entonces, por cada peso que debo, tengo 0,4 pesos para pagar, muy bien. ¿o no? Eso ¿Sí? es. Eso es. Eso es. Porque este indicador lo que me indica cuántos pesos yo tengo para pagar por cada peso que debo. ¿Cierto? Entonces aquí, por ejemplo, dice que yo tengo 0.44 pesos para pagar por cada un peso que yo debo. Y ahora la pregunta del millón. Si yo tengo, ¿cierto? Yo tengo un pasivo corriente de 100. ¿Cuántos pesos tengo si lo transformo en pesos para pagar esos 100? Si hago la proporción. Como dijo, profe, no le Profe, entendí la ¿cómo? pregunta. No le entendí. Dijimos que esta empresa tiene 800 de activo corriente y tiene 1800 de pasivo corriente, ¿cierto? Entonces usted me dice, mire, por cada peso que yo debo, tengo 44 centavos para pagar, ¿cierto? Esa es la idea, ¿cierto? O 0,44 pesos. Entonces ahora yo le pregunto, entonces si eso lo llevamos a una deuda de 100 pesos, si yo debo 100 pesos en esta empresa, ¿cuántos pesos tengo para pagar esa deuda de 100 pesos? Si para un peso tengo 0,44, ¿cuántos tendré para 100? Espérame. 0.44. 44 pesos, profe. 44 pesos, ¿cierto? 44. Sí. Muy bien. Sí, es muy simple esto, porque cuando uno determina acá, va determinando por cada peso, pero también podría determinarlo por 100 pesos o por 1000 pesos. Por cierto, yo podría decir, mire, por cada 1000 pesos de deuda que tengo, ¿cuánto es la plata que tengo para pagar? 444, ¿cierto? Porque siempre Sí, voy a tener profe. que ir calculando el 44% de la cifra de que esté tratando de determinar la deuda, ¿cierto? Eso es lo importante. Que este es un indicador por cada peso, pero también me podrían decir, oye, ¿cuánto tenéis para pagar por cada millón de pesos que tenéis de deuda? No, tengo que pagar 444.000 pesos, ¿cierto? O sea, Profe, se a mí puede... por 1000 pesos me dio 440, no 444, no hay problema en eso. Ah, ya, no, lo que pasa es que yo le puse... ahí, eso le di, ¿cierto? Ya. Sí, porque no sé cuántos decimales le pusimos. Si lo hubiese puesto más decimal, hubiese dado 444. ¿Ah? Ah, claro. Profe. Nosotros pusimos 2 nomás. Sí, 2 nomás. No, dejémoslo así, ¿no? Con 2. Pero esa es la idea, ¿cierto? De que ustedes sean capaces de calcular los indicadores y sepan para qué sirven. Otro indicador de Profe, liquidez, disculpe, ¿sí? es que yo no entendí cómo hizo ese donde le dio los 440 y abajo salen los 1000 pesos. ¿Me lo podría explicar? Claro, porque esto es una relación, porque esto cuando uno calcula esto, vamos a borrarlo acá, vamos a borrar esto para explicarlo de nuevo. Cuando yo calculo, ¿cierto?, el número de pesos que tengo por cada peso que debo y determino que para esta empresa yo tengo, de acuerdo a su razón de liquidez, tengo 0.44 pesos por un peso que debo, ¿cierto? Eso es lo que indicó el indicador, porque ahí dice que determina cuántos pesos tengo de activo corriente para hacer frente a un peso de pasivo corriente. Entonces aquí yo puedo decir que tengo 0,44 pesos para hacer frente a un peso de pasivo corriente, ¿cierto? Pero ahora yo le pregunto, si yo quiero cambiar la medida y quiero decir cuántos pesos debo, cuántos pesos tengo, perdón, por cada 100 pesos de deuda. Y ahí yo lo único que tengo que hacer es ver, lo multipliqué para llegar a eso por 100, ¿cierto? Para llegar a eso, por lo tanto, el de arriba también lo puedo multiplicar por 100, ¿cierto? Lo multiplico ese por 100. Y me va a dar, sin decimales, por supuesto, le vamos a quitar los decimales, me da que es, por cada 100 pesos de deuda, yo tengo 44 pesos para hacer frente, ¿sí? Supongamos que ahora quiero saber cuántos pesos debo por cada 1000 pesos que debo, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer, lo acabo de multiplicar, por 10 o por 1000. Entonces yo voy a multiplicar por 1000.
Entonces tomo este, que está ahí, y lo multiplico por 1000. Entonces, ahí voy determinando cuántos pesos tengo, ¿cierto? Por cada 1000 pesos, cuántos pesos tengo para pagar 1000 pesos de deuda, cuántos pesos tengo para pagar 100 pesos de deuda, cuántos pesos tengo para pagar 1 peso de deuda, ¿cierto? Es simplemente una regla de 3, que uno va calculando, pero el indicador que me interesa que ustedes aprendan a calcular es este precisamente, ese. Es el indicador que ustedes deben conocer. Los demás es porque de repente las preguntas a veces no son tan claras como para decirle, oye, ¿cuántos pesos tengo para cada peso que debo? Entonces, las preguntas a veces en las empresas son, oye, viejo, por cada 1000 pesos de deuda que tengo, ¿cuántos pesos tengo para comprar? O sea, para pagar. Entonces van cambiando de repente cómo se expresan las empresas. Por eso que es importante que ustedes conozcan que hay distintas formas. Yo lo puedo presentar en cuántos pesos tengo para enfrentar 1 peso, 100 pesos, 1000 pesos, 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Eso es lo importante que ustedes sepan, que de repente hay distintas formas de que a uno le pregunten o le pidan esta información, ¿eh? Pero el dato relevante por ahora es que ustedes conozcan ese cálculo. Este entonces es la razón de liquidez. Y vamos a ver otro ratio de liquidez también que se llama, ¿cuál es el otro? ¿De liquidez? El de De liquidez. el endeudamiento, profe, ¿no? No, estamos hablando de los de liquidez, que es Ya. la capacidad para hacer frente a las obligaciones de corto plazo. ¿Capital de trabajo? Capital de trabajo, muy bien. Entonces aquí tenemos el razón de liquidez, que es este que lo habíamos visto acá, lo vamos a poner ahí destacadito. Y vamos a poner ahora el capital de trabajo. El capital de trabajo. Y el capital de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo definimos? ¿Se acuerdan? Capital de trabajo es igual al activo corriente. Menos Ya. pasivo corriente, ¿o no? Menos el pasivo corriente. Perfecto. Este le llaman capital de trabajo. ¿Qué otro nombre recibe? Fondo de maniobra. Y así ustedes van a encontrar otros nombres. Vamos a quedarnos con estos dos mientras tanto, ¿cierto? Entonces, capital de trabajo también lo conocen como fondo de maniobra. Y vamos a calcular el mismo para estos dos ejemplos. Vamos a copiar acá. Tengo esos datos. Y yo tengo estos otros datos ahí. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular cuál es el capital de trabajo. Y en este caso, el capital de trabajo es igual a... ¿Cuánto es el capital de trabajo acá? ¿Alguien me lo puede calcular? Me da 10.970, profe. ¿Cómo lo calculó? El activo corriente le resté el pasivo corriente. Perfecto. Vamos a ver si da la cifra que usted dice. 12.970, ¿eso le dio? No, me dio 10.970, a ver, espérame. 23... No, 25. No, 25. Sí, profe, tiene razón usted. Yo Sí. había anotado mal el número. No, está bien. Si lo importante es justamente, ojalá que les pase todas estas cosas aquí en las clases, que realmente se equivoquen para que ustedes puedan revisar. ¿Y qué Sí, significa 12.970. Perfecto. ¿Y qué significa ese capital de trabajo? ¿Cierto? ¿Qué significa? Entonces lo vamos a poner aquí. Es el disponible, o es el monto del activo corriente que queda para la operación después de pagar los pasivos corrientes. Eso es más o menos lo que significa. Lo voy a poner aquí, y aunque parezca increíble, lo voy a agrandar acá, así, y lo vamos a poner en una pura línea. Entonces, es el monto del activo corriente que queda para la operación después de pagar los pasivos corrientes.
Eso es el corriente. Ya. Y en la práctica, ¿ustedes hacen este cálculo? ¿No lo creen ustedes? ¿Ustedes hacen este cálculo? ¿En su Sí, vida profe. diaria? Sí, ¿Cuándo? pues obvio, porque uno de ahí va cachando la plata que a uno le va quedando para poder, lo que le queda a uno para tener en caso cualquier cosa. Exactamente. Es lo mismo, una empresa, por ejemplo, supongamos que ustedes fueran una empresa, recibieran el sueldo el 31 de diciembre y ustedes dicen, a ver, con este sueldo tengo que pagar el dividendo, dejar para el supermercado, para el colegio, para todo, recibí tanto, por ejemplo, 100 y tengo disponible, comprometido 80. Eso ya no los puedo, me quedan 20. Y ahí con esos 20, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? A lo mejor voy a darme un gusto, a lo mejor lo voy a ahorrar, pero esa es la disponibilidad, ¿cierto? Entonces, a eso se llama el capital de trabajo. La diferencia entre la plata que ustedes tienen o que van a hacer efectivo en un año versus las deudas que tienen en ese mismo periodo. Y una vez que ustedes paguen esas deudas, ¿cierto? Van a quedarle ese disponible para que ustedes lo dispongan, como para cubrir la operación, o sea, para seguir trabajando, generando, comprar nuevas cosas, etc. Entonces, aquí vamos a decir, en este caso, que después de pagar los 25.354, después de pagar los 12.384 pesos de pasivo corriente, con mis 25.354 de activo corriente, me quedan 12.970 como capital de trabajo y que me va a servir para la operación del negocio, ¿cierto? Eso va a ser. Entonces, son las 10:51, vamos a hacer un pequeño break porque tampoco quiero, ¿cómo se llama? Porque se hace muy larga para ustedes y también para mí. Profesor, ¿sí? ¿después nos podría mandar este Excel? Sí, por supuesto, ustedes me dicen y yo se lo mando. Ya, miren. Vamos a hacer un break hasta las 11, ¿les parece? Son las 10, no, hasta las 11:05. De acuerdo al reloj aquí son las 10:52 hasta las 11:05. Yo lo voy a anotar porque realmente se me olvida hasta que hora hice el break y llegó antes. Fíjate que se le olviden unos 5 minutos más, pues, profe, para tomar desayuno. Bueno, ya, dejémoslo entonces hasta las 11:15. Ya, porfa, Pero no, gracias. después no paramos. Después no paramos. No. Ya, entonces Perfecto. lo vamos a dejar hasta las 11:15. Ya. Tomen desayuno tranquilamente entonces. Yo Gracias. voy a dejar de grabar, eso sí. Y le voy a... Ya, joven, entonces les pedía que por favor me indicaran qué significaba ¿cómo se llama? Déjeme ver si está grabando. Sí, está grabando, ya. ¿Qué significa ese 1.000 pesos negativo en el capital de trabajo en esta otra situación? ¿Alguien me puede explicar? Por favor. Profesor, ¿que tiene ¿Sí? más deudas que capital para trabajar? Perfecto. El capital de trabajo negativo significa que en el corto plazo, o sea, dentro de 12 meses, esta empresa no tiene para cubrir con los activos corrientes la totalidad de sus pasivos corrientes, ¿cierto? Eso es lo que significa esto. O sea, tiene una falta o le faltan 1.000 pesos de pasivo corriente que cubrir. ¿Y eso cómo lo puede hacer? Puede renegociar los pasivos, puede pedir créditos, etc. Pero ¿qué es lo importante? Que esta situación, cuando los activos corrientes son menores a los pasivos corrientes, se le llama quiebra técnica, ¿cierto? No es que esté quebrado, se llama quiebra técnica, ¿cierto? Que es cuando una empresa no tiene para cubrir sus activos corrientes. Perdón, no tiene para cubrir sus pasivos corrientes, ¿cierto? Cuando en este caso tiene una deuda de 1.800 y tiene activos corrientes, o sea, caja, banco, mercadería, cuentas por cobrar en el corto plazo de 800. Obviamente no le alcanza a cubrir. Y esto, cuando una empresa no alcanza a cubrir los pasivos corrientes con sus activos corrientes y le da un capital de trabajo negativo, se le denomina quiebra técnica. No significa que esté quebrado, pero es un concepto nomás para representar de que esta empresa tiene más pasivos corrientes que activos corrientes, ¿cierto? Es una situación que también se puede dar en las empresas. Bien, eso es lo que vamos a ver de liquidez. Nos vamos a saltar ahora a ver rentabilidad. Rentabilidad. Ahí está. Y vamos a hablar de rentabilidad.
Vamos a hablar de dos tipos de rentabilidad. Entonces vamos a hablar de algunos conceptos de rentabilidad. Y ¿alguien me podría decir, por ejemplo, cómo se expresa la rentabilidad? Aquí dijimos que este se expresa en un factor, ¿cierto? O un número. Este en un factor. Y la rentabilidad, ¿cómo se expresa? Vamos a decir que la rentabilidad, ¿cierto?, es la medida del resultado en función de una variable. ¿Cierto? Entonces, yo sé que se va a entender un poquito raro, o es el, vamos a decir acá, ¿por qué me salió eso? Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar ahí, ya. Entonces, es la medida del resultado en función de una variable. Aquí, yo sé que este concepto puede que les salga un poquito raro, pero lo vamos a ¿cómo se llama?, a arreglar. Vamos a dar algunos supuestos para que ustedes lo entiendan. Primero vamos a ver la rentabilidad. Rentabilidad sobre las ventas. Para poder calcular la rentabilidad sobre las ventas, ¿cierto? Rentabilidad sobre las ventas, para poder tener la rentabilidad sobre las ventas, yo sin duda que lo primero que tengo que tener es la utilidad. La utilidad según balance. Eso es. Y normalmente se habla de la utilidad líquida, ¿cierto? Y esto es igual a la utilidad líquida. O sea, después de haber descontado todos los impuestos, todo lo que corresponda, ¿cierto? Yo hablo de la utilidad líquida. Esa es la utilidad que me interesa y la vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, les decía yo de que necesitamos tener, primer dato, para todas las rentabilidades, la utilidad. Y después necesitamos el otro parámetro, que es el que vamos a comparar. Por ejemplo, si yo quiero calcular rentabilidad sobre las ventas, yo tengo que tener, obviamente, el dato de las ventas. ¿Cuánto fue lo que se vendió en un periodo de tiempo? Vamos a suponer, en este ejemplo, que yo tengo ventas, por ejemplo, por 25.350.645. Supongamos que esa es la venta que yo tuve en un año, ¿cierto? Esa es la venta que yo tuve. Y tuve una utilidad en ese mismo periodo, vamos a agrandar esto un poquito para que parezca bien. Supongamos que tuve una utilidad de 2.650.300. Vamos a suponer que yo tuve esa utilidad, ¿cierto? 2.650.300. Y lo que me piden medir a mí es cuánto es la rentabilidad sobre las ventas. ¿Y cómo se calcula la rentabilidad sobre las ventas? Se calcula con la utilidad dividido por las ventas. Así se calcula la rentabilidad sobre las ventas. ¿Y qué es lo que representa esto? ¿Cómo se expresa? Se expresa en un porcentaje. Déjenme arreglar esto un poquito. Y esto se expresa ahí en un porcentaje. Esto es importante. Se expresa en porcentaje. Siempre las utilidades o las rentabilidades se expresan en porcentaje. Esto es importante. Utilidad sobre las ventas, ¿cierto? Decíamos. Y se expresa en porcentaje. Ahí. Y vamos a calcular. De acuerdo a esta fórmula que dice que la utilidad o la rentabilidad sobre las ventas se calcula dividiendo la utilidad dividida por las ventas y se expresa en porcentaje, ¿cuál sería la rentabilidad en este caso? Si yo tengo esa utilidad, la voy a marcar, y tengo esas ventas, ¿cuál sería la rentabilidad? ¿Alguien me puede ayudar calculándola? La utilidad en este caso, la voy a hacer yo, para que quede como ejemplo, va a ser la utilidad que me presentan. Profe, a mí me da dividida, 0.10
Vamos a ver, y dividido por las ventas. Y esto lo tengo que expresar yo en porcentaje, ¿cierto? Eso es lo que me dice la fórmula, que hay que expresarlo en términos porcentuales. Entonces a esto le ponemos porcentaje. Ahí. Y le vamos a poner 2 decimales. Ahí está. A mí me da 10.45, profe. Ah, sí. Perfecto, muy bien. Significa que en este ejercicio la rentabilidad sobre las ventas es 10.45, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner que las ventas son 35.200.000, ¿cierto? Vamos a ponerle separador de miles y vamos a decir que la utilidad es de 1.680.560. Entonces, ¿cuál sería la rentabilidad en este caso? A mí me da 2.094,53. ¿Está bien o no? Tiene que ser en porcentaje, no se olvide. Ah, ya. 35. 200. 680. No me da, profe, porque supuestamente se tiene que dividir las ventas con la utilidad, ¿o no? No, mire la fórmula. Dice utilidad dividido por ventas. Ah, perdón. Entonces serían 1.680. Ahí me da un 4,77%. ¿Qué más? Le falta una palabrita. Por ciento. Pues por ciento, ¿cierto? Perfecto. Ahí sí. Entonces, esto se obtiene dividiendo 1.680.560 dividido por 35.200, y esa cifra yo la expreso en porcentaje, ¿cierto? Y le vamos a agregar 2 decimales. Y la rentabilidad entonces sería 4.77%. Vamos a ver otro ejercicio, cortito. Vamos a poner ventas por 25.360.641, perdón. Y vamos a poner que esta empresa tuvo una pérdida de menos 2.360.540. Aquí me falta. Aquí sin eso y es menos. Y vamos a poner separadores de miles y sin. Listo. ¿Cuál sería la rentabilidad ahí? 2, 3, 5. 60. Me da 9.3%, profe. Ya. ¿Positiva o negativa? Es que aquí en mi calculadora no me da, pero debería ser negativa, por la utilidad, ¿o no? Negativa, ¿cierto? Sí, Porque que mi yo estoy calculadora no me da, dividiendo. estoy en el teléfono. Una Pero es negativo pérdida, por la utilidad. Pues. claro, como es negativa, entonces ahí me va a dar que es una utilidad negativa de 9.31%. Entonces ahí tengo esa rentabilidad, tengo esa rentabilidad y tengo esa rentabilidad. ¿Y qué significa esta rentabilidad de 10.45? ¿Qué significa? ¿Cómo la podría interpretar yo? ¿Será lo que obtuve de mi ganancia o no, profe? Sí, perfecto, pero con respecto a qué? A las ventas, ¿cierto? Ajá. Si yo lo logro entender esto, si yo, por ejemplo, sé que este mes voy a vender 100 pesos, ¿cuánto es lo que voy a ganar de esos 100 pesos entonces? Si vendo 100 pesos. Si la rentabilidad es un 10.45 sobre las ventas.
voy a ganar 10.45 pesos, ¿cierto? Porque eso Sí. dice que por cada 100 pesos que yo vendo, gano 45. Eso es lo que me está diciendo, que tengo una rentabilidad sobre la venta de 10.45. En este otro ejemplo, por cada 100 pesos que venda, ¿cuánto voy a ganar? Eh, 4.77. 477 pesos. Revíselo porque parece que le puso un numerito de más. Debiera ser 4.77 pesos. Eso debiera ser. ¿Cierto? Después, y esto es lo mismo que multiplicar el 4.77 de los 100. Así lo calculo. Por ejemplo, si yo quiero saber, tomo esos 100 y lo multiplico por el 4.77 y me da la proporción que yo voy a recibir si vendo 100. Lo mismo que acá. Por ejemplo, si yo vendo 100, ¿cuánto voy a obtener de resultado esperado? 9.31. ¿Cuánto voy a... Tuve pérdidas, por lo tanto, si yo vendo, yo debería esperar una pérdida en la venta, ¿cierto? ¿Cuánto es lo Tuvo que... una pérdida de 9.31%. Claro, y si vendo 100, entonces, ¿cuánto espero perder de esa venta? ¿Cuánto va a ser el resultado pérdida de esa venta de 100? Serían los 9.31, ¿no, profe? Perfecto. 9.31 pesos voy a perder, menos, ¿cierto? Sí. Eso es lo que voy a perder yo, 9.31 pesos de esa venta. ¿Mm? Ya. Ahora vamos a, esto lo tienen que estudiar, tienen que conocer qué significa. Entonces la rentabilidad sobre las ventas indica el porcentaje que representa la utilidad líquida sobre el total de ventas en un periodo determinado. Esto tiene que ser en un periodo determinado, ¿cierto? Esto puede ser en un año, en un semestre, en un mes, ¿cierto? Pero tienen que ser unidades de medida del mismo tiempo, ¿cierto? Y esto es así de simple, y esto se le conoce rentabilidad. Por ejemplo, dice, cuando ustedes ven a un comerciante y dicen, oh, mira, mi rentabilidad sobre la venta está pésima, estoy apenas ganando un 2%. Significa que por cada 100 pesos que él vende, gana 2. ¿Cierto? Esa es la rentabilidad del 2%. Y algunos dicen, no, sabes que estoy en un periodo recién partiendo y mi rentabilidad sobre las ventas es negativa. En este instante, mi rentabilidad sobre las ventas es de menos 5%. O sea, por cada 100 pesos que vende, él tiene de pérdida 5, ¿cierto? Para eso sirve la rentabilidad. Es para medir qué porcentaje de las ventas se traduce finalmente en utilidad. Esa es la idea de la rentabilidad sobre las ventas. Esta es una de las rentabilidades, ¿cierto? Vamos a marcarlas ahí. Vamos a marcar. Esta es una de las rentabilidades que vimos, que son las que me interesa que ustedes conozcan. Otra de las que me interesa que conozcan son las rentabilidades, rentabilidad sobre el patrimonio. Eso me interesa. Y primero tenemos que definir qué es el patrimonio, ¿cierto? Vamos a marcarlo ahí y vamos a decir ya. Vamos a definir. El patrimonio es igual al capital, las reservas, los resultados acumulados y la utilidad del ejercicio. A grandes rasgos, de eso se compone el patrimonio. Pueden haber otras cuentas, pero el patrimonio se compone de estas cuentas, ¿cierto? De estas principalmente. Pero miren lo que pasa. A mí cuando me presenten estos ejercicios, por ejemplo, yo voy a estar al final de año y cuando me presenten el patrimonio, me van a decir, mire, de capital, yo tengo 1 millón. Ese es mi capital. De reservas, de revalorización, yo tengo 3.500.000. ¿Cierto? Eso es lo que yo tengo. Resultados acumulados, yo tengo 2.300.000.
Y la utilidad del ejercicio vamos a suponer que son 850.000, ¿cierto? Perfecto. Miren lo que pasa aquí. Si yo veo cuánto suma el patrimonio, lo voy a poner acá abajo para que no se confunda, voy a poner aquí total patrimonio, ¿cierto? El total del patrimonio es igual al capital, lo voy a ir sumando aquí, el capital, más las reservas, más el resultado acumulado, más el resultado del ejercicio. El resultado acumulado, no sé por qué le puse acumulado. Ahí sí. Entonces, este es el total del patrimonio de esta empresa. Aquí presten mucha atención porque esto es importante que ustedes lo sepan para la prueba, sobre todo. Si a mí, por ejemplo, en este caso me piden calcular cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio, yo el dato que siempre tengo que tener para la rentabilidad es la utilidad, ¿cierto? La utilidad. ¿Y cuánto fue la utilidad en este ejercicio? ¿Son 7.650.000? No, ese es el patrimonio, pero ¿cuál es se compone capital, reserva, resultado acumulado y utilidad del verdad. ejercicio? ¿Cuál es la utilidad? 850, profe. 850.000, ¿cierto? Esos son Perdón. la utilidad del ejercicio. No se olviden que en clase está permitido equivocarse todas las veces que quieran. Lo importante es que las evaluaciones no se equivoquen y está bien, porque uno de repente va aclarando conceptos. Entonces yo tengo aquí que la utilidad en este ejercicio son de 850. Pero ahora me dicen que yo determine el patrimonio, ¿cierto? Porque la rentabilidad sobre el patrimonio se define como la utilidad dividido por el patrimonio. Así se define. Pero miren lo que está pasando. Esta utilidad que yo tengo aquí, también la tengo incluida en el patrimonio acá, ¿cierto? Entonces no lo puedo calcular porque estaría duplicando o estaría amplificando el patrimonio con el monto de la utilidad que estoy tratando de medir, ¿cierto? Entonces cuando me ¿Tendríamos dan que esto, descontarlo, profe? tendríamos que descontarlo. Entonces Sí. tendríamos que calcular aquí el patrimonio sin utilidad, ¿cierto? Y el patrimonio sin utilidad va a ser los 7.650.000 menos los 850, ¿cierto? Ese va a ser el patrimonio sin utilidad. Del ejercicio, obviamente, sin utilidad del ejercicio. La voy a poner aquí, que quede clarito. Patrimonio sin utilidad del ejercicio, ¿cierto? Eso es lo que va a quedar. Vamos a ponerlo un poquito mejor. Déjame arreglar esto un poquito aquí. Ya. Entonces, ese sería el patrimonio sin la utilidad del ejercicio, porque no la puedo incorporar, ¿por cierto? No la puedo incorporar porque si no me estaría amplificando el patrimonio y no me estaría permitiendo evaluar efectivamente cuál es la utilidad con respecto a este patrimonio, ¿cierto? A ese. Y yo tendría que dividir, entonces, el cálculo sería, para este caso, sería la utilidad, lo voy a poner aquí, utilidad, serían los 850, lo vamos a poner ahí. Dividido por 6.800.000. Exactamente, el patrimonio es 6.800.000 y por lo tanto, 0.125. perfecto, la rentabilidad es 850 dividido por 6.800, por 6.800. Y eso, en términos porcentuales, me da 12.5%. 12.5, sí, 12.5%. Esta es la rentabilidad. ¿Qué significa esto? Que por cada 100 pesos que los dueños tienen invertido, ganan 12,5 pesos de utilidad. ¿Cierto? Cuando dicen que un negocio es rentable, están hablando de esta rentabilidad normalmente. Rentabilidad sobre lo que yo tuve que invertir. ¿Cierto? Supongamos ahora que el capital sin utilidad de una empresa, entonces voy a poner Profe, aquí disculpe. ¿sí? Dijo, por cada 100 pesos que los dueños tienen invertido, ¿ganan ganan. el 12.5? Ganan 12,5 pesos. Ah, ya. ¿Cierto? O sea, ganan el 12,5% de lo que tienen invertido.
Por ejemplo, aquí el patrimonio son 6.800.000. Si yo calculo de los 6.800.000 por 12.5%, que es el que nosotros acabamos de terminar, significa que tuvo una utilidad de 850. ¿Ves? Esa es la idea. Saber cuánto gana el inversionista o qué parte de las utilidades le está redituando su inversión. Y aquí vamos a decir que estos inversionistas que tiene esta empresa, su inversión, que es el patrimonio, le está redituando un 12,5% de rentabilidad, que es muy buena. Es muy buena una rentabilidad del 12,5%, sobre todo en los tiempos actuales. Pero vamos a suponer ahora, vamos a poner otros datos, ¿cierto? Vamos a poner que la utilidad, el patrimonio, o los resultados acumulados, vamos a suponer que son 23.300.000. Miren, ¿qué pasa con la rentabilidad? El patrimonio aumentó, ¿cierto? Por lo tanto, la rentabilidad disminuyó. ¿Se dieron cuenta? Profe, ahí quedé perdida. ¿Por qué disminuyó entonces si ¿Cómo no? Mire, aumentó la rentabilidad? claro, yo voy a mantener la rentabilidad, o sea, la utilidad constante de 850.000 pesos. Eso es lo que obtuve de utilidad. Pero vamos a suponer ahora que el resultado acumulado, ¿cierto? No eran 2.300.000, sino que eran 23 millones, ¿sí? Entonces vamos a cambiar los resultados acumulados, 23 millones, y con ese aumento en los resultados acumulados, me rentó apenas un 3,1%, porque la rentabilidad siempre se mide respecto al patrimonio, ¿cierto? A cuánto yo tenía invertido. En este caso, si yo tengo más invertido y obtengo la misma utilidad, obviamente la rentabilidad va a bajar, ¿cierto? Ya. Ahora, vamos a volver y yo les voy a hacer el siguiente ejemplo, y este lo hacen ustedes solitos. Yo lo espero. Vamos a ver un capital de 15 millones. Vamos a poner unas reservas de 12 millones. Y voy a poner una utilidad de ejercicio de 3.500.000. Listo. Yo le entrego esos datos y les pido que me calculen la rentabilidad sobre el patrimonio. Y voy a poner aquí patrimonio. Patrimonio, y vamos a sumar eso más eso más eso. 3 millones. Ahí está el patrimonio. 3.500.000. Lo voy a poner listo. Y rentabilidad sobre el patrimonio sin interrogación. ¿Cuál es la rentabilidad sobre el patrimonio? Espérame. 15 millones. Más 12 millones. Serían 3.500.000. ¿Ya? A mí me da 1.29%, profe, o estoy equivocada. No sé. Lo encuentro A ver, un poquito espérame. bajo. Son 15 millones más 12 millones. 27 millones. Dividido. 35.
77,14, profe. Ya. Vamos a ver cómo se calcula, ¿cierto? Lo vamos a hacer entre todos aquí. Primero necesito poner el patrimonio sin la utilidad, ¿cierto? Sí. El Nos da patrimonio sin la 27 utilidad millones. van a ser los 30.500.000 y le tengo que restar los 3.500.000. Son 27 millones. Y, por lo tanto, la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre patrimonio, va a ser igual a 3.500.000, ¿cierto? Lo voy a decir 3.500.000 dividido por 27 millones, ¿cierto? Déjeme aquí 3 millones para que quede con número, porque no lo voy a poner para que quede como ejemplo. Ah, yo le había puesto 35 millones, profe, no caché que eran 3.500.000. Ya. ¿Ve? Ahí sí. Porque lo primero que hay que hacer es depurar. Y eso me da, la rentabilidad entonces va a ser más 3.500.000 dividido por los 27 millones. Y eso me va a dar una rentabilidad de 13%. Vamos a agregar un decimal, 13%. Esa es la rentabilidad, ¿cierto? Perfecto. Y ahí tenemos la rentabilidad sobre el patrimonio. Ahora, otra forma de medir rentabilidad, ¿cierto? Ya vimos rentabilidad sobre las ventas, ¿cierto? Que es esta aquí. Rentabilidad sobre el patrimonio. También se puede medir la rentabilidad sobre el activo fijo, ¿cierto? Vamos a poner aquí rentabilidad sobre el activo fijo, ¿cierto? Es otra rentabilidad. ¿Y qué dato necesito aquí ya? Yo, el total del activo, De los activos fijos. de los activos fijos, ¿cierto? Ese dato lo necesito. Y necesito también la utilidad, ¿cierto? Líquida. Y vamos a suponer que una empresa que tiene unos activos fijos por 2.500.000 y tiene una utilidad de 1.500 pesos. Vamos a suponer esos dos datos. La utilidad sobre los activos fijos se calcula dividiendo, y esto es igual al activo fijo, vamos a poner activo fijo, dividido por la utilidad. Esa es la fórmula. ¿Cuál sería entonces en este ejemplo la rentabilidad sobre el activo fijo? Serían 22.500 dividido por 1.500. ¿Eso está bien lo que acaba de hacer yo? En la primera pregunta. ¿Eso? ¿Cuál, Nadie me ha profe? dicho nada, ¿sí? ¿Cuál, profe? ¿Esta fórmula que yo le acabo de dar está bien o está mal? Rentabilidad sobre el activo fijo. Estoy midiendo la rentabilidad. ¿Y qué hemos dicho? Que la rentabilidad siempre se calcula dividiendo el resultado por el parámetro que yo quiero medir. Por lo tanto, la fórmula aquí está mala. Yo debiera haber dicho utilidad dividido por activo fijo, ¿cierto? Ahí sí. Porque no se olviden lo que dijimos al principio, que yo siempre tengo que dividir la utilidad por lo que quiero determinar su rentabilidad. Por ejemplo, si yo quisiera medir la rentabilidad, por ejemplo, qué sé yo, de las mercaderías, yo tendría que poner utilidad, siempre lo que estoy tratando, dividido por las mercaderías, ¿cierto? Entonces, siempre la utilidad, cuando yo trato de obtener rentabilidad, es el numerador, arriba. Y abajo tiene que ser el denominador, que es lo que yo estoy tratando de medir, ¿cierto? Entonces, como corolario, cuando yo vea rentabilidad, que no se olvide nunca, siempre arriba va a ir utilidad. Y va a ser dividido por lo que deseo medir, ¿cierto? Entonces, cuando yo mire rentabilidad, siempre va a ir la utilidad arriba y lo que deseo medir abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo en la prueba
fíjense bien si yo doy alguna fórmula. Y si doy una fórmula, vean que la fórmula esté bien, ¿cierto? Porque lo que me interesa es el concepto, porque la mecánica la van a aprender. Pero lo que tienen que aprender ahora es que siempre cuando se mide la rentabilidad, siempre se mide la utilidad con respecto a algo, ¿ya? Dicho eso, ¿cuánto entonces sería la rentabilidad sobre los activos aquí? A mí me da 0,06%. ¿Está bien? Lea bien la cifra. Tengo la impresión de que puso un 0, porque esto es, mire, es 1.500, ¿cierto? Dividido por 2.500.000, ¿no? por 2.500.000, ya eso le vamos a dar el factor de porcentaje y le vamos a dar decimales. Es 0,06, no por ciento. Es 0,06%. Parece que le entendí 0,006. No, 0,06% le dije. Ya. Ah, está bien. Sí, entendí mal yo. Perfecto. Si lo agregamos, Ahí tenemos. 0,06%. Perfecto. Eso significa que por cada 100 pesos que yo tengo invertido en activo fijo, gano 0,06 pesos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Esperen, que lo estoy escribiendo. Por cada 100 pesos que tengo invertido. Claro, yo gano, es lo mismo que esto, 100, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico los 100 por el 0,6, me dice que yo por cada 100 pesos que tengo invertido en activo fijo, gano 0,06 pesos. Ya, ahora vamos a hacer, para terminar hoy día, porque ya son las 11:51 y nos está quedando re poco, nos queda después, voy a hacer un ejercicio más o menos largo, nos podemos quedar 5 minutos. Entonces voy a poner unas cuentas, voy a poner caja, vamos a poner aquí... Profe, de ahí podemos ver la ¿Sí? informativa, profe. Sí, por supuesto. Sí, vamos a poner caja 1000, vamos a poner clientes 2000, mercaderías, vamos a poner 5000, y aquí vamos a poner activo corriente, ¿cierto? Y vamos a poner aquí que el activo corriente es eso, más eso, ¿cierto? Déjenme poner aquí. El activo corriente. Entonces, vamos a agrandar aquí un poquito, no tanto. Ahí tendríamos el activo corriente. Vamos a cargar hacia abajo. Ya. El activo corriente lo vamos a marcar. Después vamos a poner aquí activo fijo. Vamos a poner 12.000. Vamos a poner cuentas por cobrar largo plazo, ¿cierto? Vamos a poner que son 18.000. Aquí. Y vamos a poner aquí total activo no corriente. Vamos a sumar acá. Ahí. Y vamos a poner, vamos a marcar también ahí, negrito. Vamos a poner acá pasivo. Vamos a poner unas facturas por pagar. Vamos a poner aquí que son 1.500. Unos honorarios. Pagar, vamos a poner que son 2.500. Vamos a poner aquí, dentro de las facturas por pagar, vamos a poner un crédito bancario por 2.400. Entonces vamos a poner aquí total pasivo corriente. Perdón. Total pasivo corriente y lo vamos a sumar. Ahí. Entonces ya sé que el pasivo corriente es eso, ¿cierto? Entonces ya tengo el activo corriente y tengo el pasivo corriente. Ahora vamos a construir el pasivo no corriente. El pasivo corriente vamos a poner una deuda o una cuenta, un crédito largo plazo. Entonces, este largo plazo le vamos a poner 8.000.
Y no le vamos a poner nada más. Entonces aquí le vamos a separar, vamos a poner total. Vamos a poner aquí, mejor aquí vamos a poner el capital. Capital por, a ver cuánto tengo aquí, para que sea más o menos. No, voy a poner 12.000. Vamos a la utilidad. Ejercicio. Entonces aquí vamos a poner una suma. Total. Corriente. Y lo puse junto. Ahí lo vamos a poner. Aquí me faltó una columna. Vamos a insertarla y vamos a poner total pasivos. Pasivos que van a ser pasivo, perdón, aquí vamos a poner total activos. Activos, vamos a sumar el activo corriente con el activo no corriente. Yo sé que tengo un total activos de 38. Perfecto. Voy a cambiarle el formato a esta celda. Profe, ¿qué hizo ahí? Sumó los activos corrientes Sí. con los activos no corrientes y le dio los 38.000. Exactamente, ahí creé, lo vamos a hacer inmediatamente, lo está terminando, pero aquí lo que hice es sumar el total de activos, por cierto que sumé los activos corrientes con los no corrientes, ¿cierto? Y me da el total de activos. Entonces acá vamos a marcar ahí, y este es el total de activos, lo vamos a poner con rojito, las letras para que vean que es una sumatoria, ¿cierto? Después tengo el pasivo corriente, y tengo el total del pasivo no corriente, y este debiera sumarme, yo aquí tengo, déjenme calcular acá cuánto debería ser para entregarle el balance cuadrado, le vamos a poner, yo tengo 400, ¿Y cuál vendría siendo el total pasivo corriente y patrimonio? eso vamos a ver, justamente Ah, lo que ya. quiero que veamos. Ya. Total, pasivos. Capital. Ya, aquí tengo un balance medianamente clasificado, ¿cierto? De acuerdo a lo que ustedes conocen, y del cual yo tengo que extraer los datos, ¿cierto? Porque independiente de la clasificación que a mí me den, porque pueden darle esta clasificación o pueden darle otra, les van a pedir algún antecedente. Entonces, lo primero que les voy a dar algunos datos, aquí les voy a poner, por ejemplo, que las ventas en este periodo, las ventas en este periodo fueron 125.380 pesos. Esa fue la venta en este periodo. Y lo vamos a poner con negrito y lo vamos a destacar. Entonces yo les voy a pedir que me calculen la rentabilidad sobre las ventas, lo primero. Lo segundo, la rentabilidad sobre el patrimonio. Y tercero, la rentabilidad sobre el activo fijo. Listo. Con estos datos vamos viendo, vamos a calcular esas tres rentabilidades. ¿Qué es lo primero que yo necesito para calcular todas estas rentabilidades? ¿Qué es lo que necesito? El primer dato. ¿Cuál es el dato más importante? ¿La utilidad, profe? La utilidad, perfecto. Entonces aquí vamos a poner la utilidad, porque para calcular todos estos datos yo necesito la utilidad. ¿Y cuál es la utilidad de este ejercicio?
Espéreme. Serían 11.600. Perfecto, 11.600 es la utilidad, ¿cierto? Yo sé que para todos los cálculos de rentabilidad yo tengo que tener la utilidad, es lo que habíamos visto, ¿cierto? Ahí los tengo todos. Y ahora, como habíamos dicho, tengo que ver contra qué me lo están comparando. Entonces, ¿se acuerdan que aquí habíamos dicho lo que deseo medir? ¿Se acuerdan? Entonces aquí lo vamos a anotar aquí. Lo que se mide. En este, ¿contra qué los vamos a sacar la rentabilidad? En la Sobre rentabilidad sobre las ventas. Entonces aquí vamos a poner ventas. En este otro, ¿sobre qué me lo están pidiendo? Sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. Muy bien. Y en este otro, ¿sobre qué me lo están pidiendo? Pero el El activo activo fijo. ¿Cierto? Esto es lo. Y vamos poniéndole valores. ¿Cuál es el monto de las ventas? Espéreme. Son 125.380. Perfecto. Ya lo tengo, ¿cierto? Ya tengo ese dato ahí, ya lo tengo ahí y lo estoy ordenando. Después me están pidiendo el patrimonio. ¿Cuánto es el patrimonio de esta empresa? Mm. 31.600, profe. Mire lo que está sumando los 31, porque ahí dice ahí, No, total me pasivo no equivoqué. corriente y patrimonio, ¿cierto? Eso es importante. Sí. Pero ¿cuáles son las cuentas que componen el patrimonio, dijimos? Vamos a ponerla acá. Dijimos que las componían el capital, ¿cierto? Las reservas, las utilidades retenidas y la utilidad del ejercicio, ¿cierto? Esas son las cuentas que más o menos componen las que nosotros usamos. ¿Cuáles de estas cuentas tengo en el ejercicio? ¿Cuál de estas cuentas están en el ejercicio? ¿Tengo el capital? Sí. Entonces lo tengo. Ahí está, ¿cierto? 12.000. ¿Hay reservas en este ejercicio? No hay. ¿Hay utilidades retenidas? No hay. ¿Hay utilidad de ejercicio? Sí, ¿cierto? 11.600, ¿cierto? Eso es lo que dijimos que había. Pero también habíamos dicho que para calcular la rentabilidad, este va a ser el patrimonio, ¿cierto? Patrimonio, y lo vamos a sumar. Patrimonio, yo tendría los 12.000, más esos ceros que no están, más esos ceros, más eso. Ese es mi patrimonio. Pero dijimos que este es yo tengo que calcular el patrimonio sin la utilidad del ejercicio. ¿Cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer. Tengo que calcular cuál es el patrimonio sin la utilidad del ejercicio. Y lo vamos a poner aquí, ya. ¿Y cuál sería la utilidad cuál sería el patrimonio sin la utilidad del ejercicio? ¿Cuál sería? Profe, serían 12.000, pues. 12.000, ¿cierto? Porque no tengo que Sí. considerar los 11.000. Entonces la utilidad sin patrimonio serían los 23.000 menos la utilidad del ejercicio, que serían los 11.600. Esa es la utilidad que yo tengo que ocupar entonces. La vamos a poner en rojito y ahí y ahí. Y acá entonces el patrimonio serían 12.000 pesos. Perfecto. ¿Cuál es el activo fijo aquí? Se lo voy a subir para que ustedes me digan. ¿Cuál es el activo fijo? ¿Qué monto tiene el activo fijo? 30, activo fijo, 12.000, pues, profe. 12.000, ¿cierto? Por eso tienen que Sí. fijarse bien en las cuentas. El total del activo corriente se compone por el activo fijo y otras cuentas. Tienen que ver exclusivamente la cuenta del activo fijo. Y el activo fijo aquí también serían 12.000. Perfecto. Entonces aquí lo que ustedes pueden ver, que es muy sencillo, es que ya tienen todo listo. Entonces ahora lo único que tengo que hacer yo es dividir. Vamos a dividir entonces la utilidad, resultado, ¿cierto? Lo vamos a dividir por para calcular las ventas. ¿Por qué la tengo que dividir?
por las ventas, ¿cierto? Y le vamos a dar el porcentaje. Y vamos a ponerle 2 décimas. Entonces, la rentabilidad sobre las ventas es un 9,25 pesos. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 pesos que vendo, estoy ganando 9,25 pesos. La otra rentabilidad es sobre el patrimonio, ¿cierto? Y divido la utilidad dividido por el patrimonio. Y miren lo que me da. ¿Cuál está midiendo ahí? ¿El La patrimonio? rentabilidad sobre el patrimonio. Y miren, yo tengo invertido 12.000 de patrimonio y gané 11.600. Significa que por cada 100 pesos que yo tengo invertido en patrimonio, estoy ganando 97. Una extraordinaria rentabilidad. Y si yo expreso en porcentaje, es de un 97%. Así se debe expresar la rentabilidad, siempre en porcentaje. No así, ¿cierto? Porque dijimos que las rentabilidades se expresaban en porcentaje, por lo tanto, se tienen que expresar porcentualmente así. ¿Mm? Ya. Después, miren la rentabilidad sobre el activo fijo. Se calcula dividiendo, ¿cierto? La utilidad dividido por el activo fijo. Y eso también es un 97%. Esas son las rentabilidades, ¿cierto? Entonces hoy día vimos los indicadores de rentabilidad, los indicadores de liquidez y los indicadores ya, nos queda pendiente de endeudamiento y de solvencia, ¿cierto? Los de endeudamiento, lo vamos a hacer rápidamente, consiste en medir cómo están estructurados los pasivos de una empresa, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a suponer, es el de endeudamiento mide la forma cómo está estructurada la deuda de una empresa, ¿cierto? Eso es lo que mide. ¿Estamos de acuerdo? Mide cómo está estructurada la deuda de una empresa. Supongamos que yo tengo una empresa que tiene un pasivo corriente de 1.800, tiene un pasivo no corriente de 2.000. Perfecto. Yo puedo sacar algún grado de endeudamiento con este tipo de pasivos, ¿cierto? ¿Puedo sacar alguna conclusión? Yo creo que sí, pues, profe. Perfecto. ¿Cómo se llama esto? Total pasivo, ¿cierto? Total pasivo. Total pasivo, ¿cierto? La sumatoria de los dos es el total de los pasivos. Y yo podría decir, ¿qué proporción de mis pasivos totales está en el corto plazo o dentro de los pasivos corrientes? Y yo lo puedo calcular, yo voy a no ser bien de la otra clase, este va a ser el 100%, ¿cierto? Este va a ser el 100%. Sobre este yo quiero medir. Por lo tanto, yo voy a dividir el pasivo corriente, lo voy a dividir por el total de pasivos y le voy a aplicar el término porcentuales. Entonces yo puedo decir aquí que el 47% de mis pasivos totales está en el corriente o en el corto plazo, ¿cierto? Y por consiguiente, yo podría decir que la diferencia, vamos a poner ahí, que el 52% de mis pasivos están en el largo plazo o no son pasivos corrientes, ¿cierto? Esa es una gran separación, la primera, como vamos a estructurar. Después, otra forma de medir el endeudamiento es respecto del patrimonio, ¿cierto? Vamos a suponer que yo tengo un patrimonio de 15.000. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿se puede retroceder un poquito cuando saco el porcentaje? Que ¿Cómo no? me perdí. No hay problema. No se olvide que aquí nosotros lo que estamos haciendo ahora es medir el endeudamiento y el endeudamiento lo que hace, mide la El forma en total cómo pasivo está- dividido por o sea, el total de los pasivos. Claro, No, el yo tengo aquí, pasivo vamos, corriente dividido por pasivo, ¿verdad? Por el total. ¿Eso claro, es? exactamente, porque estoy Entonces tratando serían de 2.800 dividido por 3.600. los 1.800 dividido por los 3.600, exactamente me da la proporción que representan los 1.800 sobre los 3.800.
y después divido los 2.000, los divido por 3.800 y me da la proporción que representan el pasivo no corriente del total de pasivo. Esa es la idea. Entonces, en este caso, tenemos que el pasivo corriente representa el 47% del total de los pasivos y el pasivo no corriente representa el 53% del total de los pasivos, ¿cierto? Ya. Profe, disculpe, sabe que, perdón, pero yo divido los 1.800 por los 3.600 y me da el 0,5, ¿por qué? Porque son 3.800. ¿Por qué dice 3.600? Ah, ya, de nuevo me equivoqué yo, perdón. No, está bien, está bien. Está bien, yo marqué mal de nuevo. No se preocupe, no se preocupe. Ya. Ahí sí. Entonces, otra cosa que podemos ver, por ejemplo, ¿qué porcentaje del patrimonio está comprometido en deuda, ¿cierto? Porque ustedes saben que este pasivo más este pasivo es el total de pasivos de la empresa, con terceros y con, ¿cómo se llama? Con los dueños. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que la relación que existe entre la deuda de tercero con el patrimonio es de un cierto porcentaje, ¿cierto? Entonces yo podría comparar aquí, hacer que este patrimonio, ¿cierto? Me dé la base para calcular cuánto representa el total de pasivos de este patrimonio, ¿cierto? Entonces yo podría decir que el total de deuda, yo lo divido por el patrimonio y me va a indicar qué porcentaje del patrimonio está en deuda. Está constituido como pasivo. Y podemos decir aquí que el 25,3% del patrimonio también está en deuda, ¿cierto? Yo tengo deudas por el 25,33% del patrimonio. Profe, eso no me quedó claro. ¿Cómo no? Aquí estamos tratando de medir, pero hay empresas, ¿de dónde salen estos indicadores? Hay empresas, por ejemplo, que tienen ciertas condiciones para endeudarse. Hay empresas, por ejemplo, que no se pueden endeudar en más de un 30% del patrimonio, ¿cierto? Hay empresas que tienen que cumplir ese reglamento. No pueden endeudarse en más de un 30%. Por lo tanto, yo necesito saber en algunas empresas qué porcentaje del patrimonio está en deuda. O sea, yo tengo deuda, ¿cierto? Y aquí yo necesito saber cuánto representan estas deudas que tiene la empresa, estas deudas que son 3.800, con respecto al patrimonio, ¿cierto? Entonces divido la deuda que tengo con terceros, lo divido por el patrimonio, y así voy a saber qué porcentaje del patrimonio está en deudas, o qué porcentaje del patrimonio representan las deudas de esta empresa. Y ahí vamos a decir que las deudas de esta empresa representan un 25,33% del patrimonio. ¿Está dentro del margen permitido? Está dentro del margen permitido porque a esta empresa se le permitía un 30%. Pero vamos a suponer ahora que esta empresa tiene acá, supongamos, 5.800. Miren, si yo divido el patrimonio o la deuda, ¿cierto?, por el patrimonio, me da que la deuda es de un 50,67%. O sea, yo tengo endeudada la empresa en un 50,67%, pero el tope que tenía era un 30%. Esta empresa no está cumpliendo, ¿cierto? Podría ser sancionada. Perfecto. Para eso sirve medir los indicadores. Primero, para saber cómo está estructurada, cuál tengo en el corto plazo, en el largo plazo, y segundo, medirla con respecto a otra variable, porque hay veces empresas que tienen que cumplirse estos requerimientos. Por ejemplo, las cajas de compensación, las CCAF, tienen que cumplir ciertos factores de endeudamiento. Este no puede superar el 80%. Ahí estaría cumpliendo. Pero ¿qué pasa si yo aquí tuviera 16.000? No, no fue mucho eso, ¿cierto? Ahí le puse mucho. No, aquí le puse mucho. Ahí. Tendría una deuda de 118%, o sea, tengo un patrimonio de 15 millones y tengo deudas por 17 millones. O sea, tengo deudas que superan el 118% del patrimonio y el tope era el 80%. No estoy cumpliendo, ¿cierto? Me sanciona. Para eso sirven estos indicadores de endeudamiento. Ya. Vamos a volver rápidamente a la sala. Para ver que vayamos. Profe, ¿eso lo puede mandar por correo, por favor, esta planilla Excel? Si le damos Sí. los correos al tiro. Sí, déjeme guardarla. Por favor. Archivo, guardar como.
Déjala guardada. Dropbox. Virtual. Hoy día es miércoles. Miércoles. Ejercicio. 6. Día. Les mandé para hacer el del otro día también, ¿eh? Sí, sí, se ¿Y nos hoy mandó qué? en el momento, profe. Hoy día estamos a 6. Sí. Ya. Entonces se los voy a mandar en forma inmediata para que no tengamos problemas. ¿Quién es la delegada? Yo la subdelegada, Linda Ábalos. Ya yo se la mando y usted se la reparte a todos, por favor. Para así ganamos tiempo. Como queremos hacer las tareas. Mensaje nuevo. Su correo es linda.avalo@alumnoenac, ¿cierto? Sí, sí, profe. ¿Alguien quiere que le mande una copia por si acaso? A mí, profe. ¿Cuál es Los su? que están aquí. Francesca.lascano. Déjeme, Francesca, perfecto. ¿Quién más? Mi profe, ¿Su nombre? Henry Saldaña. Entry.saldaña, perfecto. ¿Alguien más? Yo, profe, María Olivo. ¿Alguien más? Jocelyn Vergara, profesor. Jocelyn. Con C, me acuerdo. Jocelyn Vergara, ¿cierto? ¿Ya? ¿Quién más? ¿Esos somos todos los que estamos en clase, profe? Que somos poquitos. No vemos nadie más. Estamos en familia. Ya. Se lo Sí, envío po. entonces. Juntar. Ya, se lo envié rápidamente. Ya lo tienen ya. Entonces ahora, como decía, vamos a desarrollar las tareas y vamos a desarrollar... y algo, déjenme ver si hay algo que para mí sea relevante que ustedes vean, ¿eh? Déjenme ver si hay algo dentro del curso que sea relevante que ustedes vean. Vimos los ratios de liquidez. Aquí está, ustedes lo pueden leer, los endeudamientos. Perfecto. Vimos lo de recorte a largo plazo. Después ratios de rentabilidad los vimos. De solvencia. Ya me quedó, por favor, ustedes vean, ustedes ¿cómo se llama? El ratio de solvencia. Creo que el único que nos quedó por ver. Pero ¿Eso igual nos va a entrar en la prueba, profe? Déjeme ver. Porque tengo la prueba aquí. Denos alguna pista para estudiar, ya que somos tan responsables nosotros 5. Sí, no, pues sí, yo siempre les voy dando pistas, pues. Incluso les puedo decir las cosas que van a entrar. No entra, no hay ninguna pregunta del análisis De solvencia. Perfecto. Pero igual es interesante que lo lean y lo vean, ¿ya? Profe, ¿la evaluación de esta semana es con alternativa o desarrollo? Es con desarrollo, pero con resultados en alternativas. O sea, hay un ejercicio, que es un ejercicio muy simple, ¿eh? O sea, yo diría igual a los que hicimos hoy día en clase. Así que repasen bien los que hicimos en clase hoy día. Ya. Ya, profe, gracias. Sí, revisen bien el archivo que les mandé y ahí diría yo que tienen la mitad de la prueba. Y los demás son conceptos muy básicos de que ustedes debieran conocerlos, ¿cierto? Por ejemplo, tienen que saber determinar el patrimonio. Tienen que saber determinar el patrimonio a efectos de cálculo de la rentabilidad, que no es lo mismo, ¿cierto? El patrimonio es la suma de capital, más reservas, más utilidades retenidas, más la utilidad del ejercicio. Ese es el patrimonio.
de una empresa. Pero cuando yo quiero medir la rentabilidad, no tengo que considerar la utilidad, ¿cierto? En ese cálculo de patrimonio. Por eso digo patrimonio sin utilidad. Ya. Bien, ¿nos imaginan cómo lo ayudé con eso? Vamos a ver entonces ahora, vamos a ver. ¿No tengo que calcular qué dijo, profe? No, lo que le digo yo que tiene que tener claro cuál es la diferencia entre el patrimonio de una empresa y el patrimonio que se usa para calcular la rentabilidad, ¿cierto? Esa diferencia Ah, ya, es muy ya. clara. Si yo les pregunto qué es el patrimonio, o calculen el patrimonio de una empresa, y que no lo van a servir, no va a ser ocupado para ninguna rentabilidad, o para calcular ninguna rentabilidad, ustedes tienen que sumar todo. Capital, más la reserva, más los resultados acumulados, más la utilidad del ejercicio. Ese es el patrimonio. Sí. Pero si se usa ese patrimonio para calcular la rentabilidad, obviamente yo no tengo que considerar la utilidad del ejercicio, si es que me la están dando, ¿cierto? Sí. Ya. Eso es lo que tienen que tener ustedes clarito. Y vamos a irnos a ver las tareas del módulo 3, ¿cierto? Tarea del módulo evaluación formativa. Dice, desarrolla el ejercicio junto en forma manual. Vamos ¿Está a compartiendo, abrir. profe? No, todavía no, es que estoy abriendo el Ah, archivo. ya. A ver, la edición. Ya. Esto, ¿cierto? Hay que desarrollar unos asientos contables. Esto es lo que nos están pidiendo. Efectúe las contabilizaciones en el libro diario, confesión las tecmas y prepare el balance tributario en forma manual, ¿cierto? Eso es lo que se está pidiendo. Que lo hagan manual. Vamos a tomar esto y lo vamos a hacer rápidamente. Después ustedes, si gustan, lo terminan. Vamos a copiar. Me lo voy a llevar a una planilla Excel. Y vamos a partir, ahora vamos a partir, ¿cómo se llama? Compartiendo. Para que vean ustedes que esto es compartir pantalla. Ya, ¿están viendo el ejercicio? Yo lo pasé en la planilla Excel. ¿Está bien? Sí. Ya, entonces Sí. vamos viendo. Asiento número 1. Le vamos a poner ahí el asiento 1. ¿Qué tipo de asiento es el primero? Inicio de actividades. Inicio de actividad, pero para nosotros es apertura, ¿cierto? Ah, sí. Se usa Sí. el asiento de apertura. Y el asiento de apertura, lo primero que tengo que poner es la fecha. ¿Qué fecha tiene? Parece que este lo hayamos visto también, ¿eh? Sí, 01 del 4 del 2020. ¿No le da la impresión de que este es lo mismo? ¿O no? Sí, sí, algo, algo de la Este silla, es el que sí, profe. desarrollamos en clases. Sí, pero no lo Casi. terminamos, nos faltaron los últimos 2, si no me equivoco. No sé si estoy equivocada, pero parece que nos faltaron terminarlo porque nos pasamos a otra cosa después. Creo que lo hicimos completo. ¿Eh? Creo que hicimos hasta... Déjeme ver. hicimos la Déjeme ver. apertura. No, yo creo que lo hicimos completo. Déjenme verlo, a ver si lo... Porque yo siempre guardo lo que hacemos, así que déjenme ver un poquito. Por favor, déjenme ver. No, no lo encuentro. Estoy seguro que lo hicimos, pero ahora no lo encuentro. No sé qué pasó con él. Déjenme ver si lo encuentro. ¿Y usted tiene un tiempecito como para que lo hagamos rapidito, profe? Así nos vamos reforzando. Sí, no se preocupe, sí. Por favor. ¿Qué se parece o no? Ah, lo tengo. ¿Vieron? Lo hicimos. Me están engañando. Ahí está. Ah, yo pensaba que no lo habíamos terminado, profe. ¿No? Y lo tenemos hasta con el balance. Mire. ¿Ve? Ah, ¿y por Ya. qué no nos mandáis el correo, profe? Porfa. Bueno, ya, Por déjeme ver. favor. Sí, no se preocupe. Déjeme ver. Por favor, profe. Archivo, guardar como. Lo voy a cambiar hasta el nombre. Lo voy a poner. Esta es la tarea, ¿cierto? Tarea 1. Tarea 1, Sí. módulo 3.
Ujú. Módulo 3. Se lo voy a mandar con el compromiso de que ustedes lo estudien, ¿ah? No, Sí, no, no, obvio. No copiar y no. pegar, pues. No es copiar y pegar, ¿cierto? Le echan una Sí. miradita, porque aquí lo cerramos con toda la paciencia, fuimos marcando y todo. Ya, vamos de nuevo a mandar. Entonces aquí vamos a poner para Linda. Ujú. ¿Por qué no está? Ah, le puse Linda. Linda. Ya, repítanme los correos de nuevo, por favor. María.olivo. María, perfecto. ¿Quién más? Francesca, profe. Francesca Lisette Lascano. Ya. Esa misma soy yo. Ya, muy bien. ¿Quién más? Henry Saldaña. Don Henry Saldaña. Henry Saldaña. Ya, ¿quién más? Jocelyn Vergara. Jocelyn, siempre me voy a acordar de usted por la C. Jocelyn Vergara. Ya, ¿quién más? ¿Nadie más? Nadie más. Listo, ya se lo voy a enviar. No le puse asunto, es para el ejercicio nomás, perdonen lo frío, pero es para ganar tiempo. Ya, vamos viendo lo otro entonces. Había un cuestionario, si no me equivoco, ¿cierto? Ahí Está no llegó, profe. la tarea que ya Ahí se lo llegó, mandé. profe. Ya, Gracias. qué bueno. Vamos a ver el cuestionario entonces, el módulo 3, ¿cierto? Vamos a hacer el cuestionario. Ya. Estoy cerrando, ¿eh? Para que no me quede. Tengo demasiada pantalla abierta. Ya, aquí tengo el cuestionario. ¿Ustedes lo ven o no? ¿No? No, parece que no. Ya, ¿ven el No, profe. cuestionario? Ahí ¿Sí? sí. Ya. Entonces, dice la primera, ¿para qué se usa el análisis de tendencia? ¿Para qué se usa? Esperen, ¿Para qué esperen. se usa? Vamos a decir primero, mire, vamos a contestar que es un análisis gráfico, ¿cierto? Porque yo lo transformo, ¿cierto? Que muestra el comportamiento de una cuenta contable en un periodo de tiempo, ¿cierto? Eso es, ¿cierto? Que muestra el comportamiento de una cuenta contable. En periodo de tiempo, ¿cierto? ¿Y para qué se usa? Para eso, para analizar el comportamiento de una cuenta contable en el tiempo. Para eso se usa. Y se puede aplicar sobre cualquier cuenta de los estados financieros, de activo, pasivo, de ganancia, de pérdida. Hay alguna gente que cree que solo se debe ocupar para proyectar las cuentas de resultados, de ventas. No, para nada. Se puede proyectar para los gastos de administración, para los gastos generales, se puede incluso proyectar para el inventario, para la mercadería. No, todas las cuentas se pueden analizar con este gráfico de tendencia, ¿cierto? Perfecto. Después, la otra pregunta dice, ¿para qué sirve el análisis de estados financieros proporcionales? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve?
Yo vamos a ver aquí, sirve para medir la relación que existe en los componentes de un rubro. Sirve para medir la relación que existe entre los componentes de un rubro contable. Así, muy simple. ¿Y cómo se manifiesta esto? Por ejemplo, si yo necesito saber, por ejemplo, si tengo un activo corriente, ¿cierto? Y se compone de caja, se compone de banco, y se compone de existencias o mercaderías, existencias, ¿cierto? Yo necesito, y este es mi total del activo corriente, y vamos a suponer que aquí tengo 100, aquí vamos a suponer que tengo 200, y aquí vamos a suponer que tengo 500. Entonces, mi total de activo corriente serían 800, ¿cierto? 800. ¿Y qué se trata? De medir la relación que existe entre este componente, ¿cierto? Este componente, que es caja, con el total. Y yo podría, ¿y cómo lo hago? Simplemente diciendo que el activo corriente es 100, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho. El activo corriente es 100. Y para determinar la relación que existe entre los otros componentes, para ver los otros componentes, yo lo que hago es dividir, entonces los 100 los divido por los 800, ¿cierto? Entonces digo 100 dividido por 800, ¿lo tienen por ahí? 100 dividido por 800 me da, por 100, me da un 12,5%. 12,5%. Esto significa que la caja representa un 12,5% del activo corriente. El banco es 200 dividido por 800 y eso me da un 25%, ¿cierto? Representa un 25%. Y este otro me representa las existencias, me representa un 500 dividido por 800, representa un 62,5%, ¿cierto? Eso es como se deben calcular. Y le dejo esas dos últimas para que ustedes las desarrollen, para que hagan alguna, ¿ya? ¿Para qué sirven los ratios de endeudamiento y para qué sirve el análisis de los ratios de rentabilidad? ¿Ya, jóvenes? Ya, profe, gracias. Lo dejamos hasta acá y nos vemos el El sábado. sábado no a se las olviden. 9:30. Cualquier Perfecto, cosa nos avisa. Y no se olviden que me tienen que avisar ustedes para la asistencia de las clases. ¿Ah? Sí, ya vemos 6 inscritos, profe, así que para el viernes le doy el total. Súper bien, ya. Gracias, hasta luego. Chao, chao, Buenos días. cuídese. Igual.